Un saludo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Antonio Hernández, soy médico investigador, formo parte del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y también formo parte del equipo de coordinación regional de la Red Latinoamericana de Sistemas y Políticas de Salud de ALAMES. Y este día pues nos han encomendado desarrollar un tema con cada uno de ustedes, agradecer la oportunidad al Instituto de Altos Estudios del Dr. Arnoldo Gabaldón y sin duda que este es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros, como es el tema de crisis civilizatoria y salud. En esta oportunidad tenemos como objetivo hablar un poco del capitalismo y sus etapas junto con la crisis que han ido generando a lo largo del tiempo y cómo esta crisis, que adopta una característica de crisis civilizatoria, afecta a la salud. En primer lugar, yo quisiera hablar que básicamente cuando hablamos de capitalismo, y se puede hablar mucho al respecto, pero hay tres grandes características que posee. La primera es que los medios de producción están en manos privadas. Esa es una primera característica para identificarlo. Una segunda característica es que hay una apropiación del excedente del trabajo o digamos de estos trabajadores asalariados. Entonces, dentro del capitalismo hay una persona que se va apropiando de esa plusvalía, de esa riqueza que van generando los trabajadores. Y la tercera característica es ese ánimo de lucro, que como lo iremos hablando a lo largo de la clase, esa es una voracidad que cada vez va incrementándose. Entonces, para hablar propiamente y entender en qué momento nos encontramos del capitalismo, vamos a hacer un breve resumen sobre las fases históricas que han sido descritas. No vamos a profundizar mucho en ellas porque no es el objetivo de esta clase, pero sí nos van a ir poniendo una serie de coordenadas para comprender la situación en que nos encontramos. En primer lugar, la primera fase que vamos a describir es esta fase del capitalismo comercial. Algunos le llaman una etapa precapitalista, digámoslo así, que se sitúa históricamente entre el siglo XVI y el siglo XVIII. En este momento histórico de este capitalismo vemos cómo a partir de la crisis del sistema feudal va abriendo la pauta para un nuevo modelo de sistema económico y social, que posteriormente se le denomina capitalismo. Y se va dando, digamos, en Europa en ese momento, debido a las grandes epidemias como la peste negra que tuvieron en Europa, una serie de migraciones también hacia la ciudad, del campo a la ciudad, que fue generando las condiciones para una nueva forma de relación entre el patrono y el trabajador, y que se fue estructurando de tal manera de que muchos empezaron a apropiarse del trabajo que antes era de estos artesanos, de estas personas que tenían sus talleres individuales. Se fueron después estableciendo estas relaciones contractuales con los que posteriormente se iban haciendo como los dueños de los medios de producción. Mencionar que en este momento de la historia hay una gran expansión, digamos, de Europa y una nueva ruta de comercio se fue estableciendo a tal punto que este periodo del capitalismo se caracteriza también por la gran acumulación de materias primas y sobre todo también de las especies que venían de Asia y que fueron un elemento importante del desarrollo de este modelo que era muy eurocéntrico, ¿no? Muy situado geopolíticamente en Europa. Este periodo termina a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial, que da pauta para la siguiente etapa, que como su nombre lo indica, es el capitalismo industrial. Este capitalismo industrial, digamos que partió de este nuevo dispositivo generado en las ciudades, que son las fábricas, que permitían en un pequeño espacio tener a muchas personas para estar produciendo, para estar aumentando su rendimiento, y si a eso le sumamos también el devenir de las máquinas operadas por vapor que incrementaron exponencialmente la producción de las fábricas,
Entonces estamos viendo frente a una etapa del capitalismo que fue creciente cada vez más. A esto le podemos agregar que se fueron sofisticando los procesos y podemos ver los modelos fordistas, por ejemplo, de producción en serie, que hicieron que estas fábricas permitieran por primera vez en el mundo una concentración de las riquezas en pocas manos. Entonces, esta etapa del capitalismo, que algunos la describen de que va del siglo XVIII hasta el siglo XX, permitió, digamos, ir situando las coordenadas de acumulación del capital básicamente en el centro y en el norte. Es decir, este norte global que se fue apropiando tanto de las riquezas de África y de América Latina, como también de los mismos trabajadores locales que tenían bajo condiciones difíciles. En esta etapa del capitalismo podemos ver cómo las fábricas, digamos, iban teniendo condiciones insalubres, condiciones que dañaban la salud de los trabajadores. ¿Y qué pasaba? Que el trabajador que ya no servía, el trabajador que se moría, que sufrió un accidente laboral, alguna discapacidad, era inmediatamente desechado. Entonces, claro, eso empezó a generar que los sindicatos y demás movimientos obreros fueran luchando por mejores condiciones laborales. Y así podemos ver, por ejemplo, en Inglaterra que surge este modelo de salud bismarckiano, de protección social, ¿verdad? Y ahí nace la seguridad social, en donde, digamos, el trabajador tenía derecho a ausentarse durante su periodo de enfermedad y con algún nivel de remuneración, o también fueron instituyendo algunas medidas como las pensiones, que a partir de cierta edad la persona ya se podía ir pensionando. Entonces, estas medidas de protección social, que no fueron, digamos, iniciativa de los dueños de los medios de producción, sino que a raíz de las luchas de los trabajadores, fueron continuando a lo largo del siglo XX, y vemos todo el tema de los estados del bienestar que se fueron conformando en Europa, y que digamos que ahí es donde vamos llegando a esta nueva etapa del capitalismo en donde nos encontramos, que algunos la han categorizado entre el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, esta etapa del capitalismo financiero. Se le llama capitalismo financiero porque hay un momento en donde los capitales ya no lograban estar teniendo un pleno desarrollo en nacional, sino que son extraídos a un ámbito internacional. Y ahí vemos cómo las empresas se van fusionando cada vez en empresas más grandes hasta conformar empresas transnacionales, multinacionales, y que ellos sus capitales lo mueven en diferentes países. Entonces podemos decir que son capitales que no tienen una georreferenciación. Y por otro lado, tenemos la importancia que ha ido cobrando cada vez más los mercados de la bolsa de valores y todo el tema de la especulación financiera. Entonces estamos en un momento de la economía en donde el capitalismo ha ido cada vez más desarrollando su esquema, y ahí podemos ver, por ejemplo, la agenda de Washington en el año 89, donde surge de ahí todas las medidas neoliberales que se fueron desarrollando en todo el mundo. Entonces, a esto podemos agregar que en esta etapa de este capitalismo financiero hay algunos procesos que son necesarios señalarlos. El primer proceso que podemos ver dentro de esta etapa es que ha habido una aceleración en la acumulación. ¿Qué queremos decir con esto? Que los procesos que anteriormente llevaban una velocidad, con los procesos de aceleración del capital se han ido multiplicando. Y podemos ver multimillonarios que se vuelven multimillonarios en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista les permite generar una acumulación del capital tan grande y tan rápidamente que se logran generar estos multimillonarios. Otro elemento importante que vemos dentro de esta etapa es la financiarización. Es decir, que la especulación del mercado
digamos, se va desarrollando en diferentes ámbitos y ya no solamente propiamente en el mercado, digamos, bancario o los sistemas económicos bancarios, sino que se ha ido a otras áreas. Y ahí podemos ver cómo los sistemas de protección social, por ejemplo, el tema de los sistemas de pensiones, hoy por hoy están dentro de esa especulación financiera. Y esa financiarización que tenemos está generando obviamente graves daños a la salud de las sociedades. Otro de los fenómenos que estamos viendo dentro de esta etapa del capitalismo es lo que muchos han llamado y se ha acuñado el término de capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo, que es aquel capitalismo que reconoce el conocimiento como parte de la propiedad privada. Es decir, yo no genero un conocimiento público, no genero un conocimiento para todas las personas, sino que lo que yo genero como conocimiento es para acumular capital, es para tenerlo apropiado y poderlo comercializar. Entonces este capitalismo cognitivo, digamos que está jugando un papel importante dentro de estas funciones del capitalismo en la sociedad. Y hay que decir que quizás uno de los mayores éxitos que el capitalismo ha tenido es que ha logrado permear nuestro sentido común. Cuando hablamos que ha logrado permear nuestro sentido común es que este pensamiento hegemónico liberal, digamos, lo tenemos en nuestra sociedad de forma tan naturalizada que es como la forma automática de pensamiento que la gente tiene. Entonces ustedes poco a poco ven cómo las personas dicen que los derechos humanos uno tiene que írselos garantizando. Uno tiene que garantizarse su propia vivienda, su propio trabajo, sus propias condiciones materiales, su derecho a la salud, uno va y paga su médico privado. Es decir, toda esta lógica de garantía de derechos a partir de esfuerzos individuales, lo que está haciendo es prácticamente materializando ese ideal del capitalismo de que todo debe ser regulado por el mercado. Y el capitalismo cognitivo es una pieza clave en toda esta permeabilización de nuestro sentido común, porque mucho de nuestro quehacer cotidiano, de la forma en que interactuamos entre nosotros, es basado en este capitalismo cognitivo. Y podemos ver, por ejemplo, grandes empresas como Uber, que ustedes saben bien que es una de las empresas más grandes de taxis en el mundo, pero que no tiene ningún taxi. Todo es producto de una persona que utiliza esta plataforma electrónica, pone a disposición su vehículo y eso de alguna manera va generando, digamos, una relación comercial en donde yo pongo al servicio, digamos, mis recursos y la plataforma me conecta con la persona que va a usarlos. Entonces, y así podemos ir nombrando, por ejemplo, Airbnb, que es la empresa más grande hotelera del mundo que no tiene ninguna propiedad, porque todas las propiedades, los apartamentos, las casas, etcétera, son de las personas que las ponen a disposición y es la plataforma, lo único que hace es conectar a los clientes con los dueños de las propiedades. Es decir, son nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de acumulación de capital que lo que hacen prácticamente es que van, digamos, cambiando las relaciones entre los dueños de los medios de producción con los trabajadores. Entonces, cuando hablamos entonces de esta última fase en que nos encontramos del capitalismo, esta crisis que hoy por hoy en el capitalismo se tiene, que no solamente es una crisis económica, sino también una crisis política y una crisis social, se ha denominado que estamos frente a una crisis civilizatoria. ¿Por qué es una crisis civilizatoria? Porque afecta nuestra misma subsistencia, nuestra misma sobrevivencia como especie y que también está generando situaciones que, digamos, de un carácter multidimensional. Esta crisis civilizatoria alcanza diferentes dimensiones y yo solo voy a hablar de algunas porque, digamos, el tema da para mucho más, pero es necesario, digamos, ir circunscribiendo este tipo de dimensiones. La primera que voy a hablar es una dimensión de la hiperexplotación laboral de los trabajadores. Y ya he comenzado hablando un poco de cómo las relaciones laborales se han ido flexibilizando y se ha ido precarizando el trabajo. El ideal capitalista es tener trabajadores con los cuales yo no tenga ninguna responsabilidad, que no tenga que pagarles
pensiones, no tengan que pagarles incapacidades, indemnizaciones, ninguna responsabilidad legal con ellos, y ellos a cambio pues me están dando el trabajo, su esfuerzo, su riqueza producida, y yo lo estoy comercializando y yo estoy usufructuándolo. Entonces, este capitalismo cognitivo que mencionábamos es parte de esa hiperexplotación laboral, porque alguien que pone a su disposición sus recursos para, digamos, hacer un intercambio de bienes y servicios, está utilizando, digamos, esta plataforma digital, pero no tiene derecho a nada. No tiene derecho a protecciones sociales. Si se enferma ese día, pues ya no va a trabajar, no cobra, no le pagan. Y por aún, si tiene un accidente de tránsito, no hay nadie quien lo cubra. O sea, lo que estamos haciendo ver es que hay una desresponsabilización de los empleadores ahora con sus trabajadores, y que está haciendo una hiperexplotación laboral. Y así simultáneamente podemos ir señalando diferentes tipos de organización en donde cada vez los contratos son a más corto plazo, más precarios, sin protecciones a los trabajadores, y eso está ocurriendo en todos lados. El modelo neoliberal que se viene impulsando y que recientemente en América Latina hay una contraofensiva neoliberal, definitivamente que lo estamos viendo, y están habiendo achicamientos del Estado, están habiendo incrementos a los impuestos, están habiendo recortes de salarios, etcétera, etcétera. O sea, toda esta crisis que es producto también de una crisis que ya no da respuesta. El capitalismo ya no logra en sus diferentes etapas, ya no daba respuesta para las necesidades de la sociedad, y por lo tanto esa ultra acumulación que ha ido generando con este proceso de aceleración, en donde más del 50% de las riquezas del mundo está solamente en el 1% de las manos, es lo que precisamente nos está generando esta crisis. Y si a eso le vamos sumando, por ejemplo, otra dimensión de esta crisis civilizatoria, que como podemos ver, estamos frente a una crisis cultural, una crisis, digamos, que nos está generando que nuestras democracias, que son democracias residuales, nos generen crisis políticas, y lo estamos viendo en todo el continente. Y eso es parte también de cómo los ordenamientos jurídicos se han ido instaurando para el beneficio de estas grandes empresas, para el beneficio de las transnacionales. En algunos países estamos dolarizados, en otros países se han generado mecanismos de exención de impuestos para las grandes transnacionales y no de protección para los locales. Es decir, estamos frente a este capitalismo cada vez más voraz y que ha ido generando diferentes situaciones en los países. Y otra de las caras y muy importantes de esta crisis civilizatoria, esta dimensión de la crisis ambiental en que nos encontramos, y es quizás una de las que adquieren un matiz mucho más importante en estos últimos años. El extractivismo y estas nuevas formas de acumulación de las materias primas y de recursos naturales que se están utilizando están generando un incremento exponencial al daño y deterioro del ambiente. Solo mencionar, por ejemplo, que hace 50 años la explotación de una mina era dentro de la misma montaña, y ahí tardaba 25, 30, 40 años en extraer los minerales. Ahora vemos la nueva minería moderna, que lo hacen a cielo abierto, o sea, rompen todo el cerro y a través de químicos extraen todos los minerales, contaminando el agua, el aire, la tierra a su paso. Y proceso que antes duraba 50 años, ahora lo hacen en 2 o 3 años. Y ese proceso de extractivismo acelerado lo van haciendo en diferentes lugares. Extraen, por ejemplo, a través del fracking, están extrayendo el gas natural, están extrayendo el petróleo, deteriorando los mantos acuíferos y deteriorando los terrenos y los aptos para cultivo. Vemos también cómo hemos tenido otras situaciones, por ejemplo, con el tema de los monocultivos, que están sirviendo para estos combustibles naturales o combustibles vegetales, que se están generando estos grandes cultivos, estos monocultivos que destruyen todos los ecosistemas, que destruyen la biosfera y que están generando, digamos, el deterioro del ambiente, aparte de la crisis de alimentos que conlleva esto.
que el tema de alimentos también es algo preocupante. Estos monocultivos que muchas veces se ocupan solamente para el tema de la ganadería, ¿verdad? Y que son alimentos que se producen para los animales y no para los seres humanos. Y le vamos sumando en esta crisis de ambiental el fenómeno del cambio climático, el calentamiento global, todos los gases que se han ido generando con efecto invernadero, con toda la producción fabril, con toda la contaminación. Y es de mencionar que, por ejemplo, uno de los mayores productores de contaminación de gases de efecto invernadero son los mega ganaderos que tienen a veces hasta 1 millón de cabezas de ganado y que producen metano increíblemente y que son de los principales productores que dañan la capa de ozono. Es decir, estos mecanismos, digamos, extractivistas que van dañando el ambiente por sofisticar cada vez más los procesos, por hacerlo cada vez más en escala, en gran escala, están generando un deterioro amplio en nuestras sociedades y en nuestra naturaleza. La relación entre nuestra sociedad y la naturaleza, que algunos lo denominan este metabolismo social, se está alterando y la naturaleza se está enfermando y nos está enfermando a nosotros. O sea, por ejemplo, algunos han estimado que nuestro mayor problema de salud pública en unos años va a ser la resistencia antimicrobiana, es decir, que vamos a tener superbacterias que no van a ser derrotadas con los antibióticos que tenemos disponibles hoy en día. ¿Por qué? Porque toda la industria farmacéutica está más concentrada en generar medicamentos para las enfermedades crónicas porque les parece que es algo más rentable y no en investigar nuevos antibióticos. Porque una persona que consuma antibióticos en una semana los deja de utilizar, pero una persona que utiliza medicamentos para enfermedades no transmisibles lo va a tener toda la vida. Entonces las farmacéuticas tienen los ojos puestos ahí. Y por otro lado, la gran industria de alimentos que está utilizando los medicamentos para los animales, para evitar las epidemias de animales, para generar mayor lucro en la comercialización de sus carnes y sus productos. Está generando una alta resistencia en los animales y en los alimentos que después consumimos nosotros. Y estos mecanismos de generación de resistencia farmacológicas nos van a pasar la factura pronto. Entonces estamos frente a un momento en la historia, en esta crisis civilizatoria, que por donde quiera que veamos, sea en el tema ambiental, en el tema político, en el tema cultural, en el tema económico, hay una crisis civilizatoria. Y por lo tanto es necesario comprender que este capitalismo en esta última fase que se encuentra es cuando más degradación de nuestro sistema de supervivencia está generando. Entonces necesitamos entender entonces que la lógica de la salud debe de ser una forma en la cual vayamos dejando atrás ese modelo económico y social y vayamos al encuentro de nuevas medidas, de nuevos modelos civilizatorios, de nuevas formas alternativas de vivir, porque de lo contrario, nuestro planeta va a ser insostenible. Ya de por sí es insostenible, los grados de contaminación están alcanzando niveles históricos. Y por el otro lado, necesitamos entender que el consumismo que este modelo capitalista nos ha llevado, nos está generando una serie de consumo de recursos naturales innecesarios. Se ha establecido que si nosotros quisiéramos vivir así como viven los norteamericanos, necesitaríamos alrededor de 7 planetas Tierra para cubrir todas las necesidades de toda la gente del mundo con ese nivel de vida. Por lo tanto, el mito del desarrollo, el de decir que todos tenemos que llegar a alcanzar a vivir como ellos viven, ese pensamiento eurocéntrico que nos ha vendido, digamos que esas son las formas deseables de vida, tenemos que combatirla. Y tenemos que descolonizar nuestro pensamiento, tenemos que descolonizar nuestra forma de vivir para que de esa manera vayamos al encuentro de estas nuevas formas civilizatorias que nuestras sociedades prehispánicas antes de la colonia los conocían, que nuestras sociedades originarias sabían cómo relacionarse armoniosamente con la naturaleza. Tenemos que volver a esos tiempos, tenemos que encontrar esas nuevas formas para que nuestra salud y la salud de nuestras sociedades se mantenga.
Muchas gracias por su atención prestada y quiero cerrar este video únicamente con dos interrogantes que se las dejo a manera de discusión. La primera es, dentro de esta caracterización de la crisis civilizatoria, ¿cuál es el papel que la salud está jugando? Es decir, digamos, el mercado, los mercados que se han ido construyendo alrededor de la salud, ¿cuál es el papel dentro de esta crisis civilizatoria? ¿Dónde el mercado ha encontrado espacios para la acumulación dentro de la salud? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos entonces, frente a estas situaciones, desde la salud, hacer propuestas que vayan en contra de esta crisis civilizatoria? Así que les dejo esas preguntas para la discusión y cualquier cosa pues nos estaremos viendo en el foro o cualquier pregunta que tengan la estaremos para responderlas. Que tengan todos un excelente día.